a ser solidario, ordeñaba, le daba más de la mitad de la leche a los pobladores del pueblo gratis. ¿Cómo era el nombre de su abuelo? Se llamaba Manuel Salvador Vega Molina. Yo me comprometí en la quinta cabalgata del 2020 en hacer todo lo que estuviera a mi alcance y dentro de mis posibilidades para ayudar a coordinar y a ejecutar la unión de la Gabarra para que trabajara de frente de una vía con la otra, lo cual iba a permitir bajar de hora y media, hora 40 minutos, a lo que está hoy en día 17, 18 minutos para pasar de un lado a otro de lo que es la represa Uribante Caparo. Entonces, bueno, como di mi palabra, pues yo soy un hombre de palabra, me puse todo lo que estuvo en mis manos y lo demás pues lo puso Dios, que es el que todo lo puede, y coordinó, todo salió bien, todo se coordinó, se logró que muchas autoridades nos prestaran atención, tanto por supuesto el alcalde de la zona, de Arzobispo Chacón, como el alcalde de Zamora. Sin embargo, pues para poder lograr ese desvío, pues eso pasaba de lo que podía las alcaldías como tal, y gracias a Dios se logró que la gobernación de Mérida nos llamara y nos prestara también su apoyo. Entonces fue como un apoyo coordinado, donde yo fui como el mediador y se logró de que tanto las alcaldías pusieran algo y la gobernación fue la que, por supuesto, puso la mayor parte, que es las maquinarias grandes, un jumbo, luego un patrol, luego un mini chover. Pero aquí lo más importante es que hubo no tanto la integración de los gobiernos, sino que participó el pueblo que necesita la vía como tal. El muchacho, por ejemplo, que fue el operador de la máquina, es un muchacho oriundo de la zona, conocedor de las necesidades de la zona y trabajaba sin descanso, porque él sabe las penurias que pasan los pobladores de la zona por falta de esta conexión. Entonces es bueno trabajar con personas en cada proyecto, con personas que sean los beneficiarios y los que conocen las problemáticas de cada proyecto. En eso nos centramos y, por supuesto, yo ayudé en todo lo que se pudo, en alguna parte económica, no en grandes cantidades, porque yo no manejo grandes cantidades, pero sí tengo muchos amigos, muchas conexiones, conozco de maquinaria, por ejemplo, las bombas de inyección se mandaron a reparar en Barinas, porque aquí en esta zona pues no hay nada de eso. Y la zona del Vigía siempre ha sido como más caro. Todo lo que son los talleres del Vigía con respecto a los talleres en Barinas o Barquisimeto, siempre son más caros los del Vigía. Entonces todo lo que era de reparación de maquinaria, lo hicimos a través de las empresas que existen en el estado de Barinas, que es un estado que tiene más pujante, pues toda la vida ha manejado maquinaria amarilla, Caterpillar, y entonces hay todos los repuestos. Y se logró pues reparar unas cadenas, unas orugas que le faltaban al jumbo. Algunos me colaboraron y otros pues yo estaba decidido a ayudar, porque desde que estaba muy niño he escuchado esta problemática de la vía y siempre pues hemos organizado otras cabalgatas donde a veces se gastan bastantes recursos y todo el mundo dice que va a ser la carretera, pero a la hora de la verdad nadie hace nada. Entonces yo me comprometí de que no iba a hacer más cabalgatas, sino que me iba a comprometer en hacer la carretera. Luego de que se logró el paso, pues la gente del pueblo, muy motivada, pues hablaron de una cabalgata que en honor a mí, que en realidad yo no necesito que me den agradecimiento a mí, porque yo no ando buscando agradecimientos, yo lo hago de corazón, lo hago porque me nace. Y bueno, así se originó lo de la cabalgata, la sexta cabalgata, que ya no fue solicitando la vía, sino fue ya como por hacer una fiesta de que por fin se había logrado la conexión que se estaba esperando desde hace muchos años se ha pedido la vía, pero después del 2002, cuando la represa de Caparo fue llenada,
que tienen todos estos años sin conexión. Había una conexión, pero muy mala. Entonces ahora sí hay una conexión más fluida. Sin embargo, esta vía no es necesaria solamente para vehículos 4x4 o para pasar una ambulancia con una emergencia. Esto es una vía que es muy importante para todos los pobladores de los pueblos del sur, ya que son bastantes pueblos, más de 8 o 9 pueblos, los cuales producen café, producen cebolla, producen papa, producen zanahoria, todo tipo de hortalizas, quesos, aparte de que son unos pueblos de antaño, totalmente de construcción española, mezclada con nuestros indígenas aquí de bailadores, porque todos estos pueblos son la mezcla de los pueblos indígenas de bailadores junto con toda una llegada de españoles, italianos, pero europeos en su mayoría, que llegaron aquí a sembrar café, porque era el momento del café y el momento del cacao en Venezuela, y aquí inclusive era donde existía la civilización en el momento de la campaña admirable. Pasó Simón Bolívar por la zona recogiendo el ejército porque era la zona donde había mayor cantidad de pobladores en Venezuela en aquella época. Ya que el llano, pues todos sabemos que tenía malaria, fiebre amarilla y otras cosas que hacían que fuera más difícil vivir en esa zona, pues. ¿Y qué pasa? Que los pueblos estos han venido quedando olvidados y en el atraso, y sus economías están muriendo completamente por la falta de vialidad. Entonces una vía aquí, puede que salga una vía buena, que al final yo me estoy dando cuenta que realmente con el apoyo y la voluntad de todo el pueblo y no dilapidando los recursos se puede hacer, no con tanto dinero como la gente piensa. Entonces se puede lograr que bajen ya y haya una mayor comercialización de toda la zona hacia lo que es la Troncal 5, que algún día esperamos pues que sea la autopista, que la José Antonio Páez, que muere en Barinas, algún día tiene que haber una autopista que de Barinas, por lo menos a San Cristóbal, que son ya las ciudades principales de este eje occidental, que estamos esperando que se termine de desarrollar, pues, porque yo pienso que la vialidad y el comercio y sobre todo el libre tránsito son los que hacen que las poblaciones puedan desarrollarse e integrarse y prosperar, claro. Correcto, Helio. Hoy en día estamos aquí en Mucuchachí, más de 1000 personas, todos con nuestras raíces oriundas de Mucuchachí. Yo quería preguntarle por sus orígenes, el origen de su familia y su unión con Mucuchachí. Mira, yo nací en Barinas el 5 de enero de 1983 en el Hospital Luis Racetti, cuando estaba nuevo. Mi papá y mi mamá eran emprendedores, estaban comenzando, y por su mucho y arduo trabajo y porque no existían las condiciones dadas, vivíamos en una casa que hacía mucho calor y había muchos zancudos, y entonces como aquí en Mucuchachí pues no hay zancudos y el clima es agradable, mi abuela materna, mi abuela Ana Rosa, me traía muy consentido para acá, y entonces pasaba desde mi primera infancia, de los 2 años en adelante, pasé gran parte de mi infancia, antes de empezar primer grado, aquí jugando en Mucuchachí. Entonces me conocí con todos los muchachos más o menos de mi edad. Y luego, pues, en todas las vacaciones me encantaba el pueblo y me encantaba el amor que me dieron mis abuelos. Mi abuelo, pues, un hombre trabajador. Aquí donde está esta casa era la vaquera donde él ordeñaba. Me enseñó a ser solidario, ordeñaba, le daba más de la mitad de la leche a los pobladores del pueblo gratis. ¿Cómo era el nombre de su abuelo? Se llamaba Manuel Salvador Vega Molina. Él era oriundo de aquí, su madre, que era Beatriz Molina Newman, era descendencia de María José Newman, que era de Canaguá. Y su papá de Canaguá también, Vicente Molina, por el lado de mi abuelo, pues, que es esa descendencia que viene desde bailadores, que toda la vida, gente que trabajaba con café y con cacao y compraba café en esta zona,
y se lo vendían a la compañía Burguera, que era la compañía que vendía el café para Europa. Entonces, toda esta zona existió por la economía, gracias a que existían empresas como la compañía Burguera, que tenía las conexiones con Europa, hacía que todos los pobladores de aquí gozaran de ingresos, en ese tiempo en Morocota, los cuales se veían reflejados en chamarras, sombreros, medicinas, ropa, todo traído de Europa, que era lo que hacía que toda esta zona tuviera una afluencia económica importante, a pesar de que no habían vías porque era otra época, pero eran épocas de arrieros de mulas, de grandes arrieros de mulas, donde de aquí sacaban el café hasta Canaguá, de Canaguá a la Hacienda La Victoria, de la Hacienda La Victoria a Maracaibo, y Maracaibo iba para los puertos internacionales ya destino a Europa. Luego de que empieza Brasil a producir grandes cantidades de café en la meseta amazónica, un café que es más fuerte que el café arábica, que es el café robusta, es diferente, es un café, la planta es diferente, pero es un café que fue ganando afecto en los mercados internacionales por su precio, y como esos son planicies, pues pueden producir en gran escala con tractores, descosechadoras de café, todo maquinaria, no como nosotros en los pueblos de estas montañas que tenemos que recoger todo a mano. Entonces fue haciendo que el precio internacional del café fuera cayendo hasta que llegó un momento que hubo un colapso económico en todas las regiones que producían café. Estamos hablando de Colombia, Costa Rica, todos los pueblos que vivían del café. Pero Venezuela en aquel momento pues estalló el boom petrolero, y lo que pasó fue que la gente empezó a dejar, toda la gente que vivía del café, tanto en Trujillo como, o sea, todo el eje, todo lo que es los Andes, empezaron a migrar en grandes cantidades hacia Caracas. Como estaban acostumbrados a vivir en los cerros, pues llenamos a Caracas de cerros y de gente, y somos los que estamos por todas partes del país, pues. De aquí nació Venezuela. El corazón de Venezuela son los Andes venezolanos. Correcto. Inclusive todas las personas que se formaron en el llano, las historias de los grandes emprendedores vienen de aquí de los Andes. Y entre esos grandes emprendedores yo quisiera darle una mención a su padre, que de verdad ha sido una de las leyendas entre los emprendedores. En mi caso, pues, y en el caso de muchos, lo admiramos mucho. Y yo pues quisiera saber, o quisiera incluir a don Helio Rivas en este documento, claro, que estamos haciendo. Por supuesto. Y yo pues quería preguntarle también pues de ese origen, de lo que es hoy el Enrique Rivas, y de lo que significa, claro, para el movimiento de que se está haciendo en la actualidad en este 2024. Claro. Pues yo no soy realmente nadie si no hubiera tenido a todos mis ancestros y mi papá y mi mamá para poder ser lo que estamos haciendo hoy en día, pues. Mi papá, pues, fue un hombre muy emprendedor. Nació aquí en Otopún, una aldea de Mucuchachí. Mucuchachí, pues, es un pueblo muy pequeño, y las aldeas, pues, del campo como tal. Nació en un campo, allá vivió como hasta los 13 años. Era un hombre muy habilidoso, muy avispado, muy inteligente desde pequeño. Salió hacia Mérida, trabajó ahí en Mérida desde los 13 años como hasta los 18, con italianos, en pescadería, fue mesonero, fue barman, sabía de todo un poquito. Ya después de los 18 años entró a trabajar en una empresa llamada Plus Café, donde fue ayudante primero de ventas de café, y luego ya fue vendedor de la empresa durante 8 años, y durante ese tiempo fue aprendiendo bien cómo era el negocio, y entonces logró comenzar con su propio emprendimiento, que en un principio era café molido en los mercados como el de Tatú y el mercado principal de Mérida. Y entonces ahí fue creciendo poco a poco hasta que logró obtener su primera maquinaria, pues. Y realmente pues estaba ahí luchando en su emprendimiento, pero realmente lo que le dio un empujón realmente fue que una finca que tenía el abuelo aquí en la zona de Caparo, pues el gobierno, cuando compró toda esta finca para hacer la represa, pues cayó una plata, no gran cantidad, pero se repartió entre toda la familia, pero él utilizó la parte de él para su emprendimiento y comenzó con su primera maquinaria,
en Santa Bárbara de Barinas. Luego, como era un visionario, se dio cuenta de que esa zona todavía no había suficiente población para una empresa de café, entonces se mudó para Barinas, en la calle 5 de Julio, comenzó con la primera tostadora de café, que ahí en ese momento fue junto con un tío, Simón Hernández, que logró comenzar pues como en una medio sociedad. Luego mi tío se abrió y mi papá continuó solo hasta que su primera empresa se llamaba Café El Frailejón. Mi papá luego por algún problema, ese Café El Frailejón, tuvo un problema con una gente que le planteó un negocio y ese negocio luego no se dio. Entonces perdió el nombre, entonces logró arrancar otra vez con un nuevo nombre su compañía anónima Fuerte de Helio, que es su café, que esta empresa la fue llevando poco a poco con su esfuerzo, con el esfuerzo de mucha gente, porque no es el esfuerzo del solo, es el esfuerzo de todos los trabajadores, de todas las personas que estaban con él. Son vidas entregadas a un trabajo. Y entonces lograron seguir creciendo como empresa hasta que, bueno, unos socios que estaban aquí en Mérida vendieron Café Brasil, se logró comprar esta empresa, otra microempresa, y entonces ya eran dos microempresas juntas. El nombre de Café Brasil caló más en el mercado venezolano y logramos empezar ya a vender a la zona de San Cristóbal, a la Carigua. Y bueno, ya cuando mi padre sufre este problema de que lo matan, lo asesinan, en un robo de un vehículo, por la inseguridad tan grande que había en ese momento, estamos hablando del año 2010, entonces mi papá muere y luego nosotros seguimos con la empresa, luchando por ella porque sabemos lo que ha costado. Que no solamente es una vida, una empresa es la vida de muchas personas. Muchas veces que muchas personas dejan de estar con sus hijos para poder cumplir un horario. Muchas personas tienen que dejar de hacer cosas para poder hacer una empresa que es un beneficio para toda la sociedad. Porque las empresas trabajan en beneficio de las sociedades. Porque generan empleo y generan recursos y por supuesto ninguna plata se gana habilidosamente, sino que tiene que generar algún bien a la sociedad. Entonces, bueno, las empresas, sobre todo estas empresas primarias que trabajamos directamente porque somos productores, somos también torrefactores, hemos aprendido a ser comerciantes, pero en realidad pues seguimos siendo la misma familia campesina de ordeñar vacas, de andar a caballo y que no nos importa dormir en el suelo, no nos importa dormir en una hamaca porque estamos acostumbrados a trabajar con leña o lo que sea. Seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. Para terminar, Helio, estamos en el 2024, el futuro lo tenemos adelante. ¿Qué piensa usted o qué proyecta usted o qué quisiera usted para terminar la consolidación de lo que hoy ya es un sueño realizado en la vía hacia Santa Bárbara desde Mucuchachí? Bueno, yo pienso que realmente si todo lo que uno se proponga y Dios lo apruebe, se logra. Y hay que seguir luchando por la consolidación de la vía, pero una sola golondrina no hace milagro, o sea, no hace verano. Tiene que ser entre todos, tiene que ser una conjugación de gente, todos con el corazón en la mano, sin roces políticos, para poder que se consoliden las cosas a favor del pueblo. Usted es un empresario, Helio, y para terminar ya la entrevista, ¿qué mensaje le daría usted a toda Venezuela para afrontar el futuro que nos espera? Yo realmente, primero le pido a Venezuela que busque primero a Cristo, a la humanidad, a su mensaje. El mensaje de confraternidad, de unión, de entendimiento, de perdón.
hay mucho rencor entre todos los venezolanos. Hay mucho rencor, hay mucho lo que me hicieron, lo que me pasó, lo que le pasó a mi familia. Hay que para poder que Venezuela dé un giro hacia un futuro mejor, se necesita, como decir, borrón y cuenta nueva. Hay que perdonar. Perdonar completamente lo que ha pasado, lo que hemos vivido, lo que nos ha tocado que vivir. Que si nos ha tocado que vivir esto es porque Dios lo ha permitido. Eso no se dio por sí solo, eso es porque Dios lo permitió. Nada pasa en este mundo si Dios no lo permite. Entonces hoy en día tenemos que buscar la unión, buscar un camino central que nos lleve a volver a ser una gran nación unida, porque una nación dividida jamás será una nación. Bueno, Helio, ya para terminar, dándoles las gracias por su disposición, por su tiempo, y ya no es una pregunta, sino de verdad decirle en representación de los pueblos del llano, en decirle en representación del municipio de Ezequiel Zamora, de Santa Bárbara de Barinas, nuestro agradecimiento, nuestra admiración y nuestro respeto por el trabajo que usted está haciendo. En lo personal, yo soy garante de todo el sacrificio que usted ha hecho, de todo lo que le ha tocado vivir, de todo lo que usted ha hecho, y de verdad pues un aprecio, un saludo, un respeto, y de verdad, Helio, deseándole lo mejor para usted, para su familia, que Dios lo mantenga bien en salud y de que personas como usted nos duren toda la vida, para que en la humanidad su ejemplo dejen copias y se multipliquen por esta vida, porque lo necesitamos. Necesitamos gente como usted y a todas las personas colaboradoras y dispuestas para un bien común. De verdad, Helio, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.